Bien, estoy compartiendo pantalla. ¿Pueden ver el mismo grafiquito que quedó en la... Sí, sí, quedó ahí. Bien, Sí, yo les profe. había... Bien, yo les había preguntado eh, esto de si ustedes ven en el Ecuador, los vientos del norte y los vientos del sur como que convergen, se juntan y apuntan para la izquierda, ¿sí? Esos son unos vientos muy famosos, ¿sí? Que puede que alguno haya escuchado. ¿Alguien ha escuchado de qué se trata? Bueno, no hay problema. Esos vientos se conocen como los vientos alisios, ¿sí? Los vientos alisios que también son conocidos porque cuando cambia la intensidad de esos vientos, lo que cambia es, más bien se producen unos fenómenos que son el niño y la niña. Nosotros los conocemos bien, son a escala mundial, porque el niño producía sequía, la niña producía inundaciones, ¿sí? Bueno, es un detalle de color, ¿no? Pero bueno, en conclusión, nosotros, mientras vivamos en la Tierra, ¿sí? Vamos a estar sometidos a estos dos fenómenos físicos y muchos más, ¿no? Tanto la gravedad, la fuerza de gravedad, como el efecto Coriolis, ¿sí? Mientras vivamos en la Tierra. ¿Qué les parece? Hola, soy Nico. O sea, Aparecí como Nico ahora. Mi hijo. ah, qué bueno. Bueno, no, yo les decía, ¿no? Mientras vivamos en la Tierra vamos a estar, entre tantos otros fenómenos físicos, vamos a estar sometidos a la fuerza de gravedad como al efecto Coriolis. ¿Qué les parece a ustedes? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Yo Sí, no sí. A mí, entiendo. a mí me parece que no, claro que no queda otra que estar sometido a estos dos efectos. Sí, sí, ¿O no? totalmente. Pero ¿por qué les Queda digo la esto? posibilidad de ir a la luna ahora. Ahí está, a eso iba yo, Ítalo, Claro. a eso iba yo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en la Luna? ¿Tenemos Coriolis? No tenemos el efecto Coriolis. ¿Gravedad tenemos? Tampoco tenemos. Y acá el cambio de diapositiva. En la Luna, en Marte, en el espacio no tenemos ni el efecto Coriolis ni la fuerza de gravedad. ¿Bien? Y acá puse una diapositiva, no sé si pueden ver que estamos en el espacio ahora. Fíjense la de la derecha, ¿qué es lo que ven ahí? Un astronauta. Sí. ¿Y qué se ve? ¿Qué quiere alcanzar o qué suelta? Una banana. Una banana, ¿bien? No sé si han visto los documentales de que qué pasa. En el espacio va un astronauta, suelta una banana y la banana se va. Y se va, y se va, y se va. Yo les pregunto, ¿qué distancia, hasta qué distancia va a recorrer esa banana? Infinito, bien, Dani, infinito. ¿Y cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, si un astronauta en el espacio suelta la banana va a fluir? ¿Cuánto tiempo? Bueno, se los voy a contar yo, por toda la eternidad, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no hay fuerza que lo perturbe, bien, toda su vida, bien, porque no hay fuerza,
bien que se oponga a su movimiento. Entonces, se va a mover durante toda la eternidad hasta el infinito, salvo que alguna fuerza externa lo perturbe. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, bueno, que entre en algún campo gravitacional de un planeta o de la Tierra, que por ejemplo pase justo un asteroide y lo choque, ¿sí? Si no pasan esas cosas, ¿sí? El movimiento va a ser el mismo hasta el infinito por toda la eternidad. ¿Por qué les estoy contando yo todo esto? Porque esto que les cuento es nada más y nada menos que la primera ley de Newton. ¿Sí? Ahí cambié de diapositiva. La primera ley de Newton dice exactamente eso, ¿sí? Que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de velocidad uniforme en línea recta, a menos que una fuerza neta que actúe sobre él lo obligue a cambiar de estado. Eh, ¿Se entendió, chicos, de qué se trata la primera ley de Newton? Es primer ley de Newton y también se conoce como principio de inercia. Todo cuerpo va a permanecer en reposo o en velocidad uniforme, salvo que alguna fuerza externa neta lo obligue a cambiar de estado. ¿Sí? Esa es la primera ley de Newton. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta con la primera ley? Esta es la que yo les contaba que es estrictamente teórica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Bueno, sigo entonces. En este caso vamos a pasar a la segunda ley de Newton, pero para eso voy a hacer al revés, ¿sí? Primero les voy a contar de qué se trata y después la vamos a desarrollar. Más no antes, estamos en dinámica, ya vimos la primera ley de Newton, entonces les voy a contar acerca de la fuerza, ¿sí? Así como en cinemática hablamos de velocidad, de aceleración y de posición, acá vamos a hablar de fuerza, ¿sí? Y le puse dos definiciones que a mí me gustaron. Por un lado, podemos decir que la fuerza es cualquier tipo de empuje o jalón sobre un objeto y también es una acción capaz de acelerar un objeto, ¿sí? De acelerar un objeto. Nosotros ya estuvimos trabajando con aceleración. Esa es la definición de fuerza. Y ahora sí, vamos a pasar a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, les voy a compartir el enunciado. Dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa. Se lo voy a decir de nuevo. La segunda ley de Newton dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. ¿Sí? Antes de seguir, yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Alguien conoce qué significa cuando dos parámetros son directamente proporcionales o cuando son inversamente proporcionales? Bueno, yo se los voy a comentar porque es una información interesante para saber, ¿sí? Dos parámetros son, y esto lo sigue acá. Fíjense lo que me dice. Justamente en esta diapositiva lo vamos a ver. ¿Qué es la proporcionalidad? Bueno, la segunda ley de Newton dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué significa exactamente esto? Que si aumenta la aceleración de un cuerpo, va a aumentar también su fuerza, ¿sí? Dos parámetros son directamente proporcionales. Cuando se aumenta uno, aumenta el otro. ¿Bien? Directamente proporcional. Ahora, inversamente proporcional, fíjense, la segunda ley nos dice también que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Bueno, ¿qué implica esto? ¿No? Que a mayor aceleración implica menor masa. Tiene sentido, ¿no? Cuanto más masa tenga un cuerpo, va a disminuir su aceleración.
Bien, entonces cuando dos parámetros son inversamente proporcionales, lo que nos está diciendo es que cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Sí? Y bueno, eh, fíjense, segunda ley de Newton o principio fundamental de dinámica, ¿bien? Yo les anoté la proporcionalidad, que es ese signo, que es como una especie de 8 que está cortado, un infinito cortado, es una letra griega. eh, y anoté acá, A proporcional a fuerza sobre masa, ¿sí? Eso también lo podemos escribir como A igual a fuerza sobre masa. Entonces, perdón chicos, ¿se puede ver la diapositiva? Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve. Ah, Sí, porque, se ve bien. perdón, porque me apareció un cartelito. Bueno, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Justo en la parte más importante, ¿bien? ¿Qué significa esto? La aceleración igual a fuerza sobre masa. Esa masa que está dividiendo en la parte derecha, yo la voy a pasar multiplicando. ¿Y qué me va a quedar? Esto que ven acá, que fuerza es igual a masa de por aceleración. ¿Sí? Fuerza igual masa por aceleración. Acá les presento la fórmula de dinámica, creo que es la única que vamos a usar para que nos quedemos tranquilos. En cinemática vimos un montón, bueno, en dinámica vamos a trabajar con el principio fundamental de dinámica, que es esto, ¿sí? La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, hasta acá chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Sigo entonces. Alan, Bueno, Alan, sí, cuando me quedó la duda, cuando más masa tiene el cuerpo, menos aceleración. claro. Vos imaginate que un auto o un camión que tiene más carga, ¿sí? Es Ah, más bien. difícil, O ¿entendés? sea, Por cuando, ahí. cuando, cuando más liviano es, más rápido va. Eso, así sería. Exactamente, exactamente. Bien, Es como bien. el ejemplo del camión en la curva, ¿no? Si no me equivoco, que dio el otro día. Claro, el de sí, bien. Está bien. Bueno, un ejercicio, ¿sí? Fíjense, que bueno, todavía no puse el práctico de dinámica, pero los ejercicios van a tener esta naturaleza. ¿Qué fuerza se necesita para mover un equipo industrial de 500 kilogramos con una aceleración de 1,6 metros por segundo? ¿No? Bueno, esto se resuelve tan fácil como lo vemos acá. Lo que tenemos que hacer es la fuerza es igual a masa por aceleración, tal cual lo indica la segunda ley de Newton. Entonces, bueno, vamos a aplicar sencillamente eso, ¿sí? Los 500 kilogramos de masa, que es la masa del equipo industrial, multiplicado la aceleración, que es a la que les estoy pidiendo que lo lleven. Y lo que tenemos que hacer es simplemente eso, el producto, ¿sí? Fíjense, 500 por 1,6 me queda 800. Las unidades se reúnen, ¿sí? Me queda entonces que la fuerza que necesitamos para mover este equipo de masa 500 kilogramos y aceleración de 1,6 metros por segundo cuadrado es de 800. Escuchen esto, 800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bien, eso sería la unidad de fuerza. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero fíjense que es una unidad compuesta, es bastante incómoda para leer. No sé qué les parece a ustedes, pero es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasa? Los científicos dijeron, no, es muy compuesta la unidad. Vamos a asignar una unidad para medir la fuerza que sea más cómoda. Y encontraron una unidad, ¿sí? ¿Alguien conoce o tiene noción de cuál puede ser esa unidad de fuerza que me estoy refiriendo?
Creo que la No, habíamos. no. Bueno, creo que yo se las nombré al pasar cuando hicimos la lista de parámetros, pero no importa, yo se las voy a repetir. Es Newton, chicos, ¿sí? Ahí cambié de diapositiva. En vez de decir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es una unidad de fuerza, vamos a decir que todo eso es un newton, ¿sí? ¿Qué es el newton? Bueno, es la fuerza necesaria para mover un kilogramo de masa con una aceleración de 1 metro por segundo. Y así me quedaría. Pueden ver cómo está abajo la solución. Yo puse que la fuerza va a ser igual a 800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, pero no. En vez de poner todo eso, vamos a trabajar más cómodos y vamos a decir que la fuerza va a ser de 800 newtons. ¿Sí? Bien, hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, yo no. Buenísimo. Seguimos No, entonces. no dice catalán, no está más perdido que nosotros, José. Si no ¿Cómo? pregunto, Ok. Así va. Era una joda, igual. Tranquilos, chicos, tranquilos, no se peleen. Seguimos, seguimos. Tenemos, bueno, segunda ley de Newton. Ahora sí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que me digan algo, que me lo digan ustedes igual. Esto de la diferencia entre masa y peso, ¿sí? No sé si preguntárselo porque le vengo preguntando un montón de cosas, pero me gusta participar con ustedes. ¿Alguien tiene noción de cuál puede llegar a ser la diferencia entre masa y peso estrictamente en física? Cotidianamente lo confundimos y lo llegamos a nombrar como sinónimos, pero hay una diferencia. ¿Alguien se imagina a qué me puedo estar refiriendo? Se los voy a contar. Más bien, se los voy a mostrar. Cuando hablamos de masa, ¿sí? De masa, hablamos de cantidad de materia, ¿sí? Masa es cantidad de materia y nosotros vimos las unidades, hablamos de gramos, de kilogramos, toneladas, se habló de onzas, creo que de quilates también. Eso es cantidad de materia, que eso es masa, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de peso, hablamos de esa cantidad de materia sometido a la gravedad. Bien, sometido a la gravedad. Ustedes han escuchado seguro dónde pesa más un cuerpo, si en la Luna o en la Tierra. Bueno, en la Luna son más livianos, pero ¿por qué son más livianos? Porque hay menos gravedad. ¿Sí? De allá las caminatas lunares y todos esos videitos que seguro vieron. Pero bueno, esa es la diferencia, ¿sí? Masa va a ser cantidad de materia y peso va a ser esa materia sometido a la gravedad. Bien, entonces yo les dije un ejemplito. Supongamos que tenemos una masa de 10 kilos. Imagínense lo que sea, un juego de válvulas, un juego de tubos, de manguera, algún componente de un sistema de riego. Perdón, tiene de masa 10 kilogramos. ¿Cuál va a ser su peso? Para averiguarlo, lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicarlo por la gravedad. ¿Sí? Multiplicarlo por la gravedad. Fíjense, esos 10 kilogramos, para saber el peso, los voy a multiplicar por el famosísimo 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Yo creo que se los había contado que, bueno, sí, lo vimos en cinemática, me parece. Estos 9,8 metros sobre segundo cuadrado es la forma en que se cuantifica la gravedad. Los científicos del mundo lograron hacer un promedio y dijeron, bueno, la gravedad va a tener esta cantidad. ¿Qué es un promedio? ¿Sí? No es lo mismo la gravedad, por ejemplo, en el Ecuador o, por ejemplo, en los polos, ¿sí? Tampoco, también difiere esa gravedad con la latitud, perdón, con la altitud, ¿sí? Con cuán alto o cuán bajo estamos sobre el nivel del mar. Pero bueno,
Para no irme más por las ramas, el peso va a ser 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrados. ¿Esto cuánto nos da? 98, ¿sí? 98 qué? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Bien, pero nosotros ya vimos que esta unidad compuesta era un poco incómoda y para trabajar más cómodo dijimos no, mejor vamos a trabajar con algo más cómodo. Entonces, el peso de este objeto, ¿cuánto va a ser? Listo, 98 newton. Eh, Me estoy quedando sin batería. Perdón, perdón, perdón. Listo. Bien, bueno. Ejercicios, perdón, de esta naturaleza nosotros vamos a tener también en el nuevo práctico, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Primero lo que yo quiero es que hagamos tranquilos y que lo podamos hacer en condiciones el primer trabajo. Que bueno, ya me estuvieron consultando acerca de cómo entregarlo. Eso me gustaría tomarme unos minutitos antes de que termine esta clase y que hablemos de eso, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, vamos a pasar a la tercera ley de Newton. Bien, ya vimos la primera ley de Newton o el principio de inercia. Ese es el que era bien teórico. Ya vimos la segunda ley de Newton o el principio fundamental de dinámica, eh, donde ese sí es muy práctico, muy práctico. Vimos una fórmula que de hecho la vamos a seguir trabajando. Y vamos a pasar ahora a la tercera ley de Newton, también conocido como el principio de acción y reacción. ¿Y qué dice este principio? Dice lo siguiente: siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. ¿Sí? Se los voy a repetir. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. En otras palabras, y esto se los... Perdón, chicos, que por ahí me aparecen algunos carteles. En otras palabras, la tercera ley de Newton lo que nos dice que es que a cada acción le corresponde una reacción que es igual y opuesta. ¿Sí? Lo repito. A cada acción le corresponde una reacción que es igual y opuesta. ¿Sí? También vamos a ver que el principio de acción-reacción, digamos, la acción y la reacción son acciones sobre dos cuerpos diferentes. ¿Bien? Y tengo algunas cositas para mostrarles que, por ejemplo, bueno, esto en realidad se los había, lo agregué como para contarle las nociones de este principio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando empujamos una pared, cuando empujamos un, no sé, un changuito de supermercado, o una mesa, o cuando estamos en un gimnasio entrenando, la noción que tenemos es que, por ejemplo, empujamos una pared, pero la sensación es como que la pared nos devuelve una fuerza hacia nosotros, ¿sí? Lo mismo cuando empujamos o hacemos jalones sobre algunos elementos. Bien, acción, reacción. Y lo que les voy a mostrar ahora, esto que pueden ver, estoy en una diapositiva, eh, no sé si pueden verlo, el cuadrito con las flechas rojas, ¿me confirman, por favor?
Sí, se ve perfecto. Bien, lo que vemos acá es un diagrama, ya lo vamos a ver con más detalles, pero es un diagrama de cuerpo libre. Bien, también se puede llegar a conocer un diagrama como un diagrama de fuerza. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre y o diagrama de fuerza. ¿Qué es esto? Bueno, es un gráfico donde por medio de flechas, tal cual como se ve, este es muy casero, eh, se escriben las fuerzas de acción y reacción que sufre un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, imagínense que estamos empujando hacia la derecha. ¿Bien? Bueno, esa va a ser una fuerza. En el gráfico aparece como fuerza aplicada F, ¿sí? ¿Cuál sería la contrarrespuesta, o sea, la reacción a esa fuerza de empuje o fuerza aplicada? Bueno, ahí en el gráfico aparece como fuerza de roce, pero no es exactamente fuerza de roce, por ahí es más conocida como fricción. ¿Sí? Fricción. ¿Qué pasa? Nosotros, si por ejemplo, imaginemos que esta caja es un bloque grande de cartón o un bloque grande de cemento, ¿sí? No es lo mismo que empujemos ese bloque sobre una superficie lisa, no es lo mismo que empujemos ese bloque, por ejemplo, sobre una superficie rugosa, tampoco va a ser lo mismo que, por ejemplo, haya aceite lubricante, ¿sí? En la superficie, imagínense, ahí va a ser mucho más fácil aplicar la fuerza de empuje. Ni Por hablar rodillos. eso, que tenga una ruedita, menos que menos, ¿no? Pero bueno, todas estas cositas están incluidas en esa fuerza de roce, ¿sí? Ah, bueno, yo acá lo escribí como fuerza de fricción. Entonces, vamos a tener una fuerza de empuje a la cual se contrapone por la tercera ley de Newton la fricción, ¿sí? Todo esto es en sentido vertical. Vamos en el sentido ahora horizontal. Perdón, lo que vimos recién fue en sentido horizontal. Vamos a ver ahora en sentido vertical, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, la fuerza-peso, por ejemplo, la gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad. La gravedad ejerce una fuerza en sentido vertical opuesta a nosotros, ¿sí? Bueno, acá lo tenemos incluido como la fuerza-peso, ¿sí? Este objeto también, por su masa y multiplicado por la gravedad va a tener un peso. Bien, es la flechita que está apuntando para abajo. Pero bueno, según la tercera ley de Newton, nosotros vamos a tener que tener una fuerza que se opone a esta fuerza peso, ¿no? De hecho, tiene sentido, porque si no existiese esta fuerza que les voy a decir ahora, nosotros estaríamos todos en el núcleo de la Tierra. Bien, ¿cuál es esa fuerza? Bueno, fuerza normal. Y es la que vemos apuntando para arriba, ¿sí? Eh, en resumen, bueno, tenemos este diagrama de cuerpo libre que es el más básico de todos, que nos muestra esto, ¿no? Las fuerzas que aplica un cuerpo y yo les anoté en este gráfico las más comunes. Hay más y la vamos a ver, no ahora, pero sí más adelante. Por ejemplo, y creo que agregué uno más. Bueno, miren qué bueno está este ejemplo, ¿sí? Esto es un objeto que está colgando. Bien, está colgando sobre. Imagínense el elefante que estaba colgando del resorte cuando vimos la primera clase, ¿sí? Eh, tenemos un cuerpo colgando. Este cuerpo tiene, bueno, su fuerza-peso, que es masa por gravedad, que produce una fuerza hacia abajo, ¿sí? Lo que pasa en este caso es que al no estar apoyado en el suelo, la fuerza que se contrapone, o sea, la reacción a esta fuerza, según la tercera ley de Newton, no va a ser la fuerza normal, sino que es una fuerza de tensión. Bien, es una fuerza de tensión que va a depender mucho también de la composición de esta estructura que sostiene al cuerpo.
Pero bueno, es otro ejemplo de fuerzas que les quería mostrar. Y hay más todavía cuando intervienen incluso otros cuerpos también. Eh, no la vamos a ver ahora, la vamos a ver más adelante. De hecho, no hay mucho más para ver por ahora de lo que es dinámica, ¿sí? Carol, te va. Ay, Carol, mirá, porque quería que veamos lo de los prácticos ahora. Pero sí, chicos, vamos a cerrar física con esto, ¿sí? Antes de cerrar, ¿alguna duda, alguna consulta de esto que vimos, de dinámica? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Buenísimo. Ahora sí. Bueno, nos quedan 5 minutos, ¿sí? Pero quiero que aprovechemos estos 5 minutos porque muchos me consultaron por los prácticos y cómo es el método de entrega, ¿sí? Creo que lo hablamos la primera clase, pero se los quería comentar ahora. ¿Ustedes se acuerdan que dijimos de que la idea es que los trabajos los subamos a plataforma? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se dio maña con eso? ¿Alguien pudo entrar en la solapa de las tareas? Sí, profe, sí. Bien, Sofi, ¿y pudiste subirlo? Yo sí, a mí me dejó ingresar a Bien, plataforma y pude hacer la entrega de los dos trabajos. En matemática, por ejemplo, subí 2 archivos. perfecto, bien, qué bueno, bien, bien. Yo, yo también, yo lo subí, sí, los pasé a Word, creo, y lo subí así. Pero con uno tuve problemas, pero me parece que no era tuyo. Me parece que era la encuesta de otro profe, que no se podía devolver ahí mismo. Pero los dos, física y matemática, estuvo perfecto, sí. Buenísimo. Bien, bien. ¿El resto, alguna duda, alguna consulta? ¿Pudieron? Yo lo que te había consultado de Sí, desviación estándar. ahora en matemática lo vamos a ver. Ah, dale, dale, dale. Sí, no te hagas problema, porque de hecho en matemática había que hacer un gráfico. Yo no me acuerdo si lo llegamos a ver, pero es una maniobra por ahí un poco complicada. Yo se los quiero mostrar igual. Pero bueno, bien, para quien todavía no haya podido hacerlo, cualquier cosa me avisa. Y si no, bueno, tenemos para hoy hasta la noche para subirlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a cerrar la clase y acuérdense que a partir de las 8 se va a habilitar el cuestionario de asistencia. Bien, es un cuestionario muy sencillo con cosas que estuvimos viendo recién, es de dinámica. Tienen para hacerlo, digamos, está habilitado desde hoy 20 horas hasta el domingo 20 horas. Tienen 48 horas para hacerlo. Tienen dos intentos y cada intento dura media hora. Lo único que el resultado, ¿sí? Está configurado para que recién los puedan ver cuando cierra. Bien, ustedes, pues supongamos que lo hacen esta noche, bueno, el aprobado o desaprobado, que no, es más para asistencia, ¿sí? No importa mucho el resultado, eh, que bueno, la idea es que lo aprobemos, ¿no? Obviamente. Eh, lo vamos a ver el domingo a las 8. El domingo a las 8 van a estar los resultados. ¿Sí? Bueno, dicho esto, chicos, cerramos acá física. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, estamos a la orden y bueno, nos conectamos ahora en las 8 en matemática. Dale.